El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Gloria, anunciamos tu poder, tu gracia infinita, Padre, tu poder maravilloso, Señor, levantando a tu pueblo, dirigiendo a tus hijas y a tus hijos, Señor. Y yo sé que al terminar el día, Padre, va a traer reposo, descanso, comunión contigo, Padre, recogiendo, Señor, todas aquellas cosas que nos tiene preparado para en este día, Padre, dándonos las fuerzas para enfrentar cualquier situación, Señor. Pero también, Señor, transmitiendo de tu amor, de tu gracia, de tu bondad y de tu misericordia, Padre. Nuestra familia cubierta por ti, Padre. La obra de nuestras manos bendecida, Padre, prosperada, Señor. Y reclamo lo que dice ahí en el libro de los Salmos, en el capítulo 1, versículo 3, Señor, que seremos como árboles plantados junto a esas corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace mi hermano o mi hermana, Señor, va a ser bendecido, va a ser prosperado, Señor. Y habrá muchos motivos, Señor, para hablar de ti a otros que no te conocen, pero también para agradecerte a ti, Dios, por tus bondades, por tus misericordias, porque eres precioso, porque eres nuestro Dios, porque eres todo para nosotros, Padre. Muchas gracias por todo lo que haces, Señor, por el aliento de vida, por el aliento de gracia, por tu amor incomparable, porque en ti, Señor, esperamos. Y tu palabra dice que los que esperan en ti no esperan en vano, Padre. Háblanos con tu palabra, que esta palabra traiga vida, que nos enseñe, Señor, a esperar en ti, en los procesos que tiene para nosotros, Señor, en el aliento de vida que nos da, Padre, en tu amor maravilloso, Padre. Y que todos juntos podamos ser edificados, Señor, con esta palabra, Señor, sembrando esa semilla en nuestros corazones, Padre, pero también nuestra vida sea guiada por ti, por tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos a caminar contigo, enséñanos a esperar en ti, Padre, porque eres tú el Dios Todopoderoso, quien nos alienta, quien nos vivifica y que nos da fuerzas en todo tiempo, Padre. Gracias, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales para ver tu gloria, Padre. Pero sobre todo nuestro corazón esté dispuesto, Señor, arado, Señor, para que la buena semilla de tu palabra produzca fruto y nos enseñes, Padre, a caminar siempre contigo, a estar siempre contigo, Señor, en medio de todas las cosas. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey. Gracias y paz también para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno en el día de hoy poder disfrutar de esa presencia maravillosa de Dios, sabiendo que Él escucha nuestras oraciones y que en su nombre vamos a levantarnos y vamos a ver cosas preciosas en nuestra vida. Esta semana quiero tratar un tema que necesitamos aprender de parte de Dios y voy a estar hablando, si el Señor así lo permite, durante estos días sobre los procesos que Dios espera que hayan dentro de nosotros, del cambio en nuestra vida. Y una de las frases que estaba pensando en esta mañana y pidiéndole al Señor que cómo identificáramos el día de hoy, y me acordé de una palabra que encontré leyendo algún libro hace algún tiempo atrás y una frase que ha marcado mi vida y que me ayuda en los momentos de necesidad, de buscar más de Dios y sobre todo de agradarlo en todo aquello que yo emprenda. Y me acordé de una frase que dice: Dios no busca tu perfección, sino tu corazón dispuesto para aquello a lo cual Él te quiere enseñar. Y esta es una verdad, pero también es un proceso que Dios está haciendo en cada uno de nosotros y que debemos estar siempre dispuestos para que esa obra interna que Dios quiere hacer dentro de nosotros, esa transformación, esa restauración, ese encuentro maravilloso que tenemos todos los días, pueda ir teniendo avances cada mañana. Al fin y al cabo, Dios es el que trabaja dentro de nuestro interior. Justamente en días pasados yo le decía que lo que dice en Isaías, en varios textos realmente lo expresa de la Biblia, que Dios es nuestro hacedor, pero también es nuestro hacedor.
Y repito el día de hoy algo que les he compartido en los devocionales anteriores, que ese proceso de restauración interior es un proceso largo, no lo hace de la noche a la mañana, no es por una oración, es por una comunión íntima constante con Dios, utilizando todos los recursos espirituales que Él ya nos ha provisto, ya nos ha dado, pero también poniéndolos en práctica cada mañana, cada día y ante cualquier situación. Y hay un texto que quiero que tengamos en cuenta sobre este tema de el proceso de cambio que necesitamos en nuestra vida, y está en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Es un precioso proverbio escrito por Salomón, quien escribió ese libro. Y dice de la siguiente manera, Proverbios 4:18, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiero que lo escuchen nuevamente. Si tienes una Biblia, qué importante sería que tú, mi hermano o mi hermana, lo leyeras ahí. Si lo quieres resaltar, resáltalo. Para que tengas en cuenta este versículo. Si lo quieres escribir y colocarlo en algún lugar para que te acuerdes que nuestra vida es muy bien aplicada, y creo que cada mañana, inclusive cada tarde, la podemos recordar, que la senda de los justos, más la senda de los justos, el camino de los justos, el camino de aquellos que han optado por seguir al Señor, es como la luz de la aurora. Sale de una noche oscura y va, a medida que va saliendo el sol, que van empezando las primeras horas de la mañana, comienza a haber una luz que comienza a alumbrar, y en este caso aplicándola a nosotros en nuestro interior, y va revelando todas aquellas cosas que no están de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Esto es lo que está diciendo este proverbio. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese momento perfecto de la luz, algunos pudieran decir a las 12 del día, donde el sol está brillando con todo su esplendor, pero lo refleja también en la revelación que necesitamos de parte de Dios, en los cambios, en las transformaciones, en lo que Dios se ha propuesto hacer en el corazón de cada uno de nosotros. De tal manera que puedo decir con toda seguridad, mi hermano o mi hermana, que lo que Dios inició en ti, aún falta camino por recorrer. Si pudiéramos aplicarlo, este proverbio, esto que está diciendo este proverbio, a nuestra vida, y lo relacionáramos en una medida con ese resplandor del día, que si tal vez en algunos serían, no sé, las 4 de la mañana, 5 de la mañana, algo otros serían tal vez las 6, las 7, algo otros otra hora donde el sol ya ha resplandecido de una manera y hay buena luz, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10, y creo que muy pocos estaríamos y difícilmente estaríamos 11, 11 y media, tal vez 12 de la mañana, mirando como una forma de medir qué tanto perfección hay dentro de nuestro corazón. No podemos negar que aún en las iglesias hay personas cuyas vidas están enredadas todavía en vicios, en adicciones, en relaciones pecaminosas. Inclusive tienen matrimonios llenos de conflictos, de dificultades, familias inclusive divididas entre hermanos, entre hermanas, en una guerra en algunos hogares entre padres e hijos. Y algunos sienten que su vida es un fracaso inclusive en las finanzas, porque no encuentran, están buscando un empleo estable donde ganen buenos recursos, donde sean justos en lo que realmente necesitan. Y muchas veces, inclusive en ese proceso, hay matrimonios que han caído en el divorcio, ya no hay una manera de solucionar. Y al revisar nuestra vida sentimos que a pesar de que hemos escuchado de Dios, de que un día abrimos el corazón al Señor y lo recibimos a Jesús como Señor y Salvador, pero nos quedamos estancados en cierta hora de la mañana. Y es una verdad que muchos cristianos, tanto hombres como mujeres, quieren salir del estilo de vida que están viviendo.
y anhelan un cambio, y espero que tú, mi hermano, mi hermana, anhelen ese cambio. Es decir, algo que les transforme por completo su vida, que los restaure, que les haga vivir una vida mejor, o como lo prometió el Señor Jesucristo, que nos dé que podamos experimentar esa vida, y esa vida en abundancia. O como lo dijo el rey David cuando está confesando su pecado, que tal vez en cualquier momento en el desarrollo de lo que vamos a ver esta semana vamos a hablar. Y es justamente, él le pide después de que ha fracasado y le ha fallado a Dios, y justamente tanto el Salmo 32 como el Salmo 51 es la confesión del pecado de David a causa de su adulterio. Y algo que le pide a David en el Salmo 51 más específicamente es: vuélveme el gozo de la salvación. Porque cuando se pierde esa presencia de Dios, ese gozo a causa de nuestras faltas, a causa de que a pesar de que tenemos luz dentro de nuestro interior, la dureza de corazón, la batalla de la carne que tenemos nos permite o permitimos tomar decisiones equivocadas. Pero viene el Espíritu Santo, que al fin y al cabo una de las funciones especiales, según lo que está escrito en la palabra, es convencernos de justicia, de juicio y de pecado. Y a veces le digo: Señor, por favor, que esa obra sea más manifiesta en mi corazón y en mi vida, para que la luz que Dios está revelando en mi interior, y así mismo en las personas que me escuchan, cada día podamos ser conscientes, pero también ser desafiados que lo que Dios se ha propuesto hacer en nosotros seguirá trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón, y en cada una de las cosas que Él espera en nosotros. Y esto es importante porque es la única manera en que, cuando sentimos esa necesidad de un cambio en nuestro interior, ponemos toda nuestra esperanza en Dios. Pues verdaderamente lo mejor que podemos hacer. Pero muchas veces no comprendemos la manera como Dios trabaja en nuestra vida. Y es especialmente, y Él lo hace en medio de un proceso de cambio. Eso significa que la restauración que Dios hace en la vida de una persona no es de la noche a la mañana. Es un proceso en lo cual nos va limpiando, nos fortalece, nos transforma desde lo interior, desde las actitudes del corazón, para que ese cambio se refleje realmente en el exterior. De ahí que no estoy muchas veces de acuerdo con la forma como la gente juzga a las personas, especialmente cuando están asistiendo a un lugar, y a veces por las malas acciones, quizás porque todavía hay cosas que necesitamos trabajar dentro de nosotros. Inclusive hay personas legalistas, llamo yo, que están juzgando que porque no somos perfectos, no somos de Dios. Pero es una equivocación. El único que conoce nuestro corazón, el único que conoce las batallas interiores y cómo estamos trabajando en aquellas cosas que no dejan ver plenamente la luz, ni se refleja en el exterior lo que Dios está trabajando en el interior. Es un proceso. Y qué bueno lo que leíamos en el proverbio, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nadie puede ver desde afuera, a no ser que tenga discernimiento y Dios le permita conocer lo que realmente está ocurriendo en el interior de cada uno de nosotros. Nadie puede decir, tomando el ejemplo que está diciendo este versículo, en qué hora del día está dentro de ese proceso de transformación que Dios está haciendo dentro de ti. Tal vez lo único que nos puede decir es Dios, pero siempre la palabra de Él va a decir: hija, hijo, yo estoy trabajando en ti. Yo te doy la fuerza para que tenga ese dominio propio y pueda organizar todas aquellas cosas que están batallando dentro de ti. Y en el tiempo perfecto, en el tiempo preciso, en el tiempo de Dios, se va a ir manifestando mejor la gloria de Dios sobre tu vida. Eso nos trae aliento, eso nos trae vida. Y eso nos puede ayudar, mi hermano, si lo permitimos, a no afanarnos en los procesos de Dios, pero también a tener paciencia con aquellos que están en nuestro lado. Quisiéramos ver a nuestros hijos consagrados al Señor, sirviéndole, siguiéndole, pero Dios está trabajando constantemente en ellos como lo está haciendo en nosotros.
tal vez vemos los defectos en otras personas y es algo que dijo el mismo Señor Jesucristo, pero qué difícil es encontrar los nuestros y solamente lo podemos hacer y el paso número 1 es cuando decimos, Señor, yo quiero realmente tener una relación mejor contigo, Señor. Enséñame qué cosas necesito cambiar. En un momento de oración, antes de empezar a orar por las personas, yo estaba leyendo en Miqueas capítulo 6 y me pareció bien interesante este texto porque ahí está expresando unas preguntas que hace Dios a través del profeta Miqueas. En el capítulo 6, versículo 6, dice algunas cosas que quiero que tengas en cuenta y más aún en el tema que vamos a estar trabajando en estos días. Y se hace la pregunta, para ser perfecto, para caminar cada día como la luz de la aurora, que cada día vaya en aumento la revelación de Dios para nuestra vida, ¿qué me falta? ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de mí? Y creo que Miqueas nos da algunas pautas que son bien interesantes, que bien pudiéramos desarrollar cada una de las cosas que dice al final del versículo 8. Pero escucha, voy a leer la palabra. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Son preguntas que muchas veces la gente se hace, inclusive cuando uno está hablando de las personas que no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y les muestra el camino, ellos dicen, ¿y qué tengo que hacer? Y a lo mejor en estos dos versículos, tanto el versículo 6, el versículo 7, son las preguntas que generalmente nos hacemos. Inclusive cuando Dios comienza a tocar nuestro interior, a cuestionarnos, o mejor, a desafiarnos, comienzan a hacer preguntas, quizás no sean las mismas que están escritas aquí en el versículo 6 y 7 de Miqueas, pero sí una pregunta que no podemos hacer normalmente, personalmente me la hago, ¿estoy preparado para presentarme delante de Dios? Y a veces cuando lo miramos de acuerdo a los esfuerzos que como personas podemos hacer, creo que ninguna de las cosas que dice esta lista, inclusive son las cosas que Dios había establecido en el Antiguo Testamento para acercarse a Dios. Nace una pregunta, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo me presento delante de Él? ¿Cómo le adoro a Él? Al Dios Altísimo, al Dios Poderoso. Y él comienza a hacer la lista con holocaustos. Era lo que se hacía en el Antiguo Testamento, sacrificar animales, inclusive dice con becerros de un año. Era el pedido de la ley, especialmente en el Antiguo Testamento. Y luego se hace la otra pregunta en el versículo 7, donde dice, si agrada Jehová con millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite. Tal vez estaba en el pensamiento de Miqueas cuando está escribiendo la forma como Salomón, inclusive David, adoraba a Dios y eran exagerados en los sacrificios, pero lo hacían de todo corazón y eran aceptos en este día, en ese tiempo mejor, en los días de ellos. Pero la otra pregunta es, ¿qué pagaré o daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Fueron cuestionamientos que quedaron en el Antiguo Testamento. ¿Cómo agradar a Dios? Porque ellos sentían que parece que por lo que transcurría día a día, Dios no estaba con ellos. Como nos cuestionamos muchas veces nosotros que oramos, clamamos, pedimos y parece que el cielo estuviera cerrado, que Dios no nos escuchara. O inclusive situaciones internas que estamos viviendo. Señor, ¿cómo manejo esta situación que está batallando dentro de nosotros? Porque mientras estemos en este cuerpo de carne, vamos a tener batallas. Hay 3 enemigos que son muy fuertes que a veces no los tenemos en cuenta nosotros. El primero son los apetitos internos que hay dentro de nosotros, los apetitos de la carne. Qué difícil si no tenemos una comunión con Dios, si no comienza a desarrollarse el fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros. Difícilmente vamos a salir vencedores. Y dentro de ese fruto que yo más resalto, aunque se van desarrollando uno a uno, es esa parte de aprender a decir no.
de tener dominio propio, de aunque nuestra carne anhele cosas, si eso va a interrumpir la comunión con Dios, va a lastimar al Señor, o como dice otro texto que también de los cuidados que debemos tener, no contristar, no entristecer al Espíritu Santo, o no apagar al Espíritu Santo, que nos dice mucho en el Nuevo Testamento, y decimos, no, Señor, esos apetitos de la carne es el enemigo número uno. La segunda cosa es el mundo. Nos ofrece tantas cosas, vemos tantas oportunidades, pero que a la final, en algunas opciones que si las tomamos, van a lastimar la comunión con Dios. Y eso siempre tenemos que pensar si realmente lo necesitamos, o inclusive comenzamos a compararnos con las demás personas, y uno dice, otros que no tienen temor de Dios viven a lo mejor que nosotros, y tratamos de desviarnos, y es una lucha constante. Y sobre la carne y sobre la influencia del mundo sobre nosotros, viene también el príncipe de este mundo, como dijo el Señor Jesucristo, las huestes espirituales de maldad, que tomando nuestras debilidades, los apetitos internos, nos instan constantemente a apartarnos delante del Señor. Qué buena es la respuesta que da inclusive aquí en el libro de Miqueas, en el versículo 8 del capítulo 6. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia. Solamente amar misericordia. Pero también dice, y humillarte ante tu Dios. Tres cosas que nos mantendrían bien ocupados dentro de aquello que Dios nos está pidiendo. No debemos olvidar esa batalla que tenemos interna. Quizá en el día de mañana vamos a explicar algo de estas tres cosas que está mencionando. Pero quiero mi hermano, mi hermana, en este día, que tú abras tu corazón y le digas, Señor, ayúdame, porque quiero identificarlas en mi vida, porque yo sé que lo que tú me pides no son cosas imposibles. Es más, sobre lo que Dios nos pide, nos da la capacidad para salir vencedores. Pero también examinar lo que hay en nuestro corazón y en nuestra vida. Y le estaba mencionando las cosas que batallan dentro de nosotros. Y quiero terminar leyendo lo que dice ahí en Primera de Juan, en el capítulo 2. Al final de este capítulo, en el versículo 15, él hace la lista de lo que hay dentro de nuestro interior, que el enemigo siempre utiliza, y lo usó desde Edén hasta el día de hoy. Escuche como dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Voy a leer únicamente este texto, espero que tú lo medites, y si no, mañana vamos a tenerlos en cuenta para que Dios nos siga alumbrando nuestro interior. Y dice ahí la palabra, 1 Juan capítulo 2, versículo 15. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, escuche cómo dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Y quiero que si tienes una Biblia tengan en cuenta que esa palabra Padre está en mayúscula refiriéndose a Dios. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el versículo 17 termina diciendo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Qué bueno que tengamos en cuenta al menos lo que dice ahí en Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Qué espera Dios de nosotros? O te haga las preguntas y le digas, Espíritu Santo, ¿qué es lo que Dios está esperando de mí? ¿Qué es lo que me falta para que se refleje más la gloria de Dios en mi vida? Para tener ese respaldo incondicional de parte de Dios en todo lo que emprenda. Y tengo la plena seguridad, y tenga la plena seguridad, mi hermano, mi hermana, de que Dios va a traer luz a tu interior, va a reflejarse más la gloria del Señor, y vamos a ver a través de la palabra en estos días que como Dios nos habla, nos transforma y nos desafía, y sobre todo si estamos desanimados nos va a dar aliento de vida, y vamos a tomar una decisión de que no nos vamos a dejar vencer por los problemas, por las dificultades, ni mucho menos por no ver en nosotros completo aquello que Dios se ha propuesto hacer en nuestra vida.
¿Qué tal si oramos en estos momentos y le decimos, Padre, yo te doy gracias porque momentos como estos que nos habla nos permite el poder disfrutar de tu presencia. Pero sobre todo, Señor, estamos interesados en agradarte a ti, en ser aceptos por ti, Padre. Yo sé que tú nos has recogido con tus brazos de amor, con tus brazos de misericordia, que nos atraes hacia ti y nos permite, Señor, el escuchar de ti y el ser desafiados por tu palabra, porque yo sé que estás golpeando la puerta de nuestro corazón, porque quiere, Padre mío, reflejar en mi hermano, en mi hermana, en mi vida, tu gloria, tu presencia, ser restaurados de acuerdo a tu imagen, a tu semejanza, Señor. Yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, eterno Dios, que nos ayude a ser conscientes de nuestra condición, pero también de las oportunidades que tenemos en ti, Padre. Que lo que tú has iniciado en nosotros, Señor, aún tú no lo has completado, Señor. Que sigues trabajando en la medida que nosotros lo permitamos, Padre. Ayúdanos, porque solo no podemos. Tú mismo nos dijiste, Señor, y quedó escrito en tu palabra, que separados de ti nada podíamos hacer, Señor. Así de que nos unimos contigo. Ayuda a mi hermano, a mi hermana, ayúdame a mí, Padre, a seguir fieles a ti, Padre, a disponernos y a trabajar en aquellas cosas, Señor, que aún no nos permiten, Señor, el disponernos completamente para ti, pero sobre todo, Señor, a responder a lo que tú esperas de cada uno de nosotros, Padre. Sigue trabajando en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo traiga luz, traiga revelación y nos haga conscientes, Señor, de todo aquello que tú estás ya trabajando en nosotros, Señor, y que sobre todo, Señor, lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, Señor, es caminar contigo. Te alabo y te bendigo por tu palabra, por tu bondad, por cada vida que nos escucha, Padre. Añade bendición, gracia abundante, paz maravillosa en cada uno de ellos, Padre. Te lo pido, te lo suplico, mi Dios eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracia y paz abundante para ti, mi hermano. Deja que Dios trabaje en tu corazón y en tu vida y va a ser reflejada en ti la gloria de Dios. Le habló su pastor Irlán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la red de iglesias misioneras internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.